¿Por qué hay tantas enfermedades autoinmunes? Para que haya una enfermedad autoinmune tiene que haber 3 factores al mismo tiempo. Número 1, tienes que tener una predisposición genética, ¿vale? 2, tienes que tener en tu medio ambiente un factor detonante. Pueden ser toxinas o pueden ser bacterias o virus, ¿eh? Entonces, si tienes una infección, un virus, una bacteria o una toxina, eso puede ser un factor detonante. Y 3, tienes que tener permeabilidad intestinal. Si tienes 2 de los factores, lo más probable es que no desarrolles una enfermedad autoinmune. Pero si tienes los 3, entonces sí, porque esto es lo que ocurre, tú piénsalo. Tienes una predisposición genética, ¿vale? Entra un factor detonante, que puede ser un virus, una bacteria o una toxina. Va hacia el intestino. Si tú tienes un intestino normal y sano, sin permeabilidad, entonces el virus es como que no puede entrar, ¿vale? Pero si tienes permeabilidad quiere decir que las células de tu intestino se han separado un poquito y cuando se separan, lo que pasa es que entran cosas hacia el torrente sanguíneo que no deberían. Entonces, si es capaz de entrar ese virus o esa bacteria, entonces sí que puede interactuar con tus genes. Y si tienes la predisposición genética, es cuando se produce la enfermedad autoinmune, ¿vale? Entonces, ¿por qué os cuento esto? ¿Por qué te cuento esto? Es importante saber estos 3 factores, porque realmente tú no tienes control sobre tu predisposición genética. Tampoco tienes control sobre tu medio ambiente. Si entras en contacto con un virus o una bacteria o unas toxinas, vivimos en el mundo en que vivimos y estamos constantemente expuestos a montones de cosas. Pero sí tienes control y bastante sobre tu permeabilidad intestinal. Y esta es la clave. Vale, entonces, hay 3 factores fundamentales que determinan la permeabilidad de tu intestino, o que pueden ser causas de permeabilidad, o de intestino poroso, que es otra manera de llamar a esto. Entonces, la primera es la flora intestinal. Si tú tienes una flora intestinal que está desequilibrada, pues eso va a provocar intestino poroso. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, pues si has tomado antibióticos, por ejemplo, o si estás tomando una dieta que no es quizá la mejor para tu tipo metabólico, estás tomando a lo mejor demasiados carbohidratos, los carbohidratos favorecen un tipo de bacteria y no otra. Entonces, tú necesitas tener una flora equilibrada, no solamente de un tipo, por ejemplo, ¿no? El factor número 2 que determina el nivel de porosidad o de permeabilidad es ciertas moléculas. Entre ellas, quizá la más importante y conocida sea el gluten, ¿vale? El gluten se ha visto que es una molécula que favorece la permeabilidad intestinal en todas las personas. Es verdad que hay algunas personas que tienen más sensibilidad, les afecta mucho más y por supuesto deben evitar el gluten. Pero a todos nos contribuye a tener permeabilidad. Entonces, si tú lo piensas y lo pones todo en la balanza, ¿realmente merece tomar gluten? Es una molécula muy nutritiva. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, cuando lo pones todo en la balanza, realmente no merece la pena incluir gluten en nuestra dieta. Nadie se ha muerto por falta de gluten, ¿vale? Y tercer factor, y quizás sea este el más importante, se ha observado que la mayoría de gente que tiene enfermedades autoinmunes ha pasado una época en su vida de mucho estrés o ha tenido algún evento un poco traumático. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay demasiado estrés? En nuestro intestino hay unos anticuerpos que se llaman inmunoglobulina A secretora. Esta es la primera línea de defensa del intestino, ¿vale? Y cuando estamos demasiado estresados, lo que pasa es que este anticuerpo disminuye en cantidad. Y si disminuye, está disminuyendo tu protección. Tu sistema inmunológico se está debilitando y entonces estamos abriendo las puertas a virus, bacterias, etc. Todo lo que comentábamos antes, ese factor detonante. Entonces, si quieres mantener tu inmunidad fuerte y evitar que posibles factores detonantes como virus, bacterias interactúen con tus genes, tienes que tener un intestino sano, tienes que cuidarlo, tienes que evitar el estrés emocional y mental. Esto es importante, es que ya se sabe, está estudiado, es así. El estrés no es simplemente lo típico, no, disminuir el estrés, es que tiene un efecto fisiológico directo. Tienes que intentar evitar alimentos, moléculas como el gluten, y tienes que cuidar mucho tu flora intestinal. Si ya tienes una enfermedad autoinmune, esto por supuesto que tienes que hacerlo. Y si quieres evitarla, pues también tienes que tenerlo en cuenta. Cuida la permeabilidad de tu intestino. Tu intestino es tu mejor amigo en la salud. Y si quieres saber un protocolo
de 4 pasos para cuidar y regenerar tu intestino. Tienes un enlace abajo con un artículo que creo que te va a interesar. Y nada más, espero que te haya parecido interesante y hasta pronto.